Venimos en un tiempo donde Dios ha estado hablándonos del mundo invisible, de esas regiones celestiales y también regiones infernales, porque el ámbito espiritual está el reino del bien y está el reino del mal. Y venimos en este tiempo, pues Dios como que revelándonos cosas que han arrojado luz a nuestras vidas y muchos hermanos han alcanzado una libertad que por años no han tenido. Porque también la luz viene a deshacer toda obra de tinieblas en nuestras vidas. Viene el conocimiento, viene la revelación y uno sale a libertad. Y Dios empezó a hablarme de este texto de Isaías porque creo que va a ser como el complemento o el completo para entender toda esta enseñanza que venimos hablando. Así que hoy vamos con un poquito más en profundidad de todo este tema, ¿sí? Vamos entonces a Isaías, el capítulo 61, los 3 primeros versículos, que dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, Dios nos promete libertad y todo lo que haga será ¿para qué? Para gloria suya. Isaías 61 es un anuncio de las buenas nuevas de salvación para Sión. Y como os decía, pues nosotros venimos en este tiempo de confinamiento que Dios nos dijo de escribir las listas, ¿verdad? Bueno, yo le llamo las listas, pero muchas personas de las naciones pues me han preguntado qué es esto de las listas. Entonces decir que toda impresión que el Espíritu Santo iba trayendo a nuestras vidas de cosas de nuestra niñez, recuerdos, cosas que nosotros creíamos perdidas o muchas otras que nosotros ni siquiera nos acordábamos. Dios ha ido trayéndonos escenas, sucesos, conversaciones, a cada uno conforme a cómo se ha movido en esta vida. Y nosotros la parte que teníamos que hacer era anotarla en una lista para como de alguna manera tener registrados esos acontecimientos porque Dios iba a hacer algo. Y bueno, pues Dios en el tiempo en el que hemos estado escribiendo ha ido ministrando corazones, pero también hoy ha llegado el día donde Dios dice: yo quiero hacerme con toda cautividad. Si estás viendo este vídeo, la palabra de Dios no entiende de fronteras ni de tiempos, por tanto, no importa en qué día estés, esta palabra es para ti. Ahora te voy a invitar que mientras yo hablo y estoy compartiendo la palabra, tú le permitas al Espíritu Santo que te traiga recuerdos, que traiga a tu vida, a tu mente, impresiones al Espíritu de cosas que te han sucedido, tal vez cosas dolorosas que has vivido o otras muchas a las que tú no le das importancia, pero si Él te las está recordando, anótalas porque tal vez tienen más importancia de lo que tú crees. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros ya tenemos todo anotado y damos la oportunidad a las naciones de anotarlo con nosotros, porque Dios ha prometido libertarnos. Y yo le creo, Él ha prometido sanar nuestro corazón. Y cada vez que hablamos de temas así, se arroja más luz y viene una mayor libertad. Y eso es lo que va a acontecer con nosotros hoy. Amén. Una mayor libertad para nuestras vidas. Amén. Bueno, pues esta palabra que hemos leído es una profecía que Isaías estaba hablando acerca de Jesús. Y esta profecía se cumplió el día que Jesús entró en el templo y dice la palabra de Dios que tomó pues esos rollos así como pergaminos donde estaba escrito lo que nosotros diríamos hoy la Biblia, y dice que tomó el rollo y se puso en pie y comenzó a leer el pasaje de Isaías. Y cuando terminó, pues enrolló el libro, dice la Biblia que se lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos de los que estaban ahí, dice, se fijaron en Jesús. Porque la Biblia dice que quedaron maravillados. Jesús era el cumplimiento de esta palabra.
es ahí cuando todos los ojos quedan mirándole, hace esta declaración: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo esto lo tenemos en Lucas 4. Jesús mismo era el cumplimiento de esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente vino a darnos libertad de un futuro o de una eternidad sin Satanás. Jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados en esta tierra para que después, el día de mañana, cuando nosotros partamos con el Señor, podamos quedar libres de un infierno. No, Jesús vino a hacer mucho más y esta escritura lo declara. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia tenía que comenzar en ti y en mí, aquí, en esta tierra. En esta tierra es que tenemos que comenzar a vivir las promesas de libertad. Sin embargo, vemos tantos hermanos que no parecen estar viviendo nada de lo que la Biblia dice que hay que vivir. ¿Cuántos hermanos están en angustias, callan en silencio? Pero cuando abren sus corazones a ti, los ves oprimidos, los ves angustiados, los ves que ya han permeado dolores físicos porque su alma está encarcelada. Es como si una fuerza invisible los arrastrara. Y es que es contraria a lo que ellos quieren hacer, pero tiene como poder sobre sus vidas y los arrastra a prisiones de oscuridad. ¿Tienen la salvación? ¿Son salvos, por supuesto? Pero en esta vida pues no están gozando de la libertad a la cual Dios nos llamó. Y bueno, ¿qué es lo que puede estar sucediendo ahí? Pues la respuesta yo la encontré en el versículo 1. Dice que Jesús vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es decir, vino tanto a publicar la libertad a los cautivos como a los presos sacarlos de la cárcel. Son dos cosas diferentes. Y la iglesia de Jesucristo, gran parte de la iglesia de Jesucristo, no se ha movido ni en lo uno ni en lo otro. Entonces resulta que a lo que vino Jesús, vamos a decir que quedó cojo. Porque si la iglesia de Jesucristo no ministra la libertad de la cautividad y no ministra que los presos sean libertados de la cárcel, otra parte de la iglesia, pues sí, se ha movido en liberación y hay ministerios fuertes de liberación. Nosotros aquí también ministramos liberación. Pero es que ni es lo uno, ni es hacer las cosas a mitades, ni es hacer al 90%. Si tú no agarras el 100%, no va a funcionar al 100%. Y la Biblia aquí nos dice que Jesús vino a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dos cosas diferentes. Y Jesús vino a hacer tanto lo uno como lo otro. Por tanto, si un ministerio quiere ser próspero y una vida quiere ser próspera, tiene que pasar por todo el proceso. Déjame explicarte algo antes aquí, un paréntesis, ¿sí? Yo no sé de qué manera la gente tomará este texto. No sé de qué manera otras iglesias pueden tomar este texto. Otros cristianos, porque evidentemente se ve claramente que en este texto Jesús no está hablando de nuestro mundo natural. De hecho, léete Isaías 61, todo el capítulo, para que veas claramente que Jesús no está hablando de lo natural en esta tierra. Jesús pasó por esta tierra. Escribieron libros, escribieron páginas y páginas y páginas de todo lo que Jesús hizo. Y entre todos esos escritos no hay donde se diga que Jesucristo entraba a las cárceles, quebraba cerrojos de bronce, como dice otra escritura, y dejaba a los presos libres. No hay. Además hubiera sido un poco como que contradictorio, ¿verdad? Viene Jesús a cumplir la ley y empieza de bandido, de vándalo, a asaltar las cárceles y a dejar libres a los presos. Sin embargo, la Escritura dice que vino a abrir las cárceles de los presos. ¿Veis cómo claramente se ve que no está hablando de lo natural? Bueno, y un ejemplo claro también lo tenemos en Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Fue él el que señaló a Jesús como el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y un poquito después estaba enviando a sus discípulos a decir, vete a ver y a preguntar, a ver si ese lo esperamos a otro.
Porque Juan el Bautista se conocía a Isaías y conocía que el libertador, el Mesías, iba a venir a abrir las cárceles de los presos. ¿Y sabéis dónde estaba Juan el Bautista? Preso. Entonces, si lo tomó de manera literal, dijo, aquí algo no cuadra, porque el Mesías tiene que venir a libertarme y yo estoy en la cárcel y en prisión. No se estaba refiriendo al mundo natural, se estaba refiriendo a esas regiones de cautiverio. Se estaba refiriendo a esos ámbitos espirituales de los cuales hemos estado estudiando, de los que hemos estado aprendiendo, el reino espiritual del mundo invisible del bien y el mundo invisible del mal, prisiones, cárceles espirituales, regiones espirituales demoníacas que tienen la capacidad de atrapar tu alma y encarcelarla, de atrapar tu alma y apresarla. David conocía muy bien acerca de todo esto. David es un hombre que me apasiona. Y si tú lees los salmos que David escribió, David era un hombre que iba muy adelantado a su tiempo. David conocía del mundo espiritual. Nadie que no conoce el mundo espiritual puede escribir, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. A veces nos suena como bonito lo que dice, pero David no lo estaba diciendo como bonito. Estaba diciendo, como tú no saques mi alma, el pedazo de alma que quedó fragmentado en esa prisión, como no lo saques, no voy a poder alabar tu nombre, porque a veces uno está en depresión, uno está en opresión, uno está en disgustos profundos y no tienes ganas de alabar a nadie. Y David lo sabía. Entonces David le dice, hay una parte de mi alma, Señor, que quedó en una prisión. Necesito que la saques. Los salmos hablan de muchísimos lugares, de muchísimas regiones. Mira Isaías 61, cuántas cosas dice, cuántos estados dice que un ser humano puede tener. Afligido, enlutado, el espíritu angustiado. Cárceles espirituales en las cuales Satanás nos mete. Y David los conocía y los salmos hablan de todo esto. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo? Hay una gran diferencia entre la libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel. Uno tiene que ver con liberación y el otro tiene que ver con cautividad del alma. A ver si os lo explico así como el Señor me lo explicó a mí. Cuando una persona es cautiva, o se habla, vamos a decir, de cautividad en una vida, la cautividad viene porque una fuerza enemiga, un poder superior, contra tu voluntad, te ha arrastrado fuera de tu región, fuera de tu zona de confort o de tu zona donde tú lo sabes todo o lo entiendes todo. Te ha arrastrado fuera de ahí para llevarte a un lugar lejos y mantenerte en cautiverio contra tu voluntad. Por ejemplo, el pueblo de Dios. Cuando era llevado cautivo, el pueblo de Dios era arrancado de su región. Era arrancado de todo lo que conocía, era arrancado de su zona de confort, era arrancado de sus hogares y eran llevados cautivos por un poder superior donde había otro rey, otro reino, otro gobierno que les hacía ¿qué? Esclavos, servidumbre. La cautividad trae servidumbre. Tú estás lejos de tu zona. Tú perteneces al reino de los cielos, pero estás lejos de tu zona, lejos de tu reino. Y estás en cautividad y en servidumbre. Ahora, cuando hablamos de los presos, nada tiene que ver con cautividad. Cuando el pastor estaba preso, yo podía ir a visitarlo. Él estaba en la misma región, en el mismo territorio. Yo podía visitarlo, su familia podía visitarlo, pero no gozaba de libertad. Es decir, que un preso puede estar en la misma región, puede de alguna manera gozar de los beneficios de tener tu alrededor la familia, de tener todo a tu alrededor, pero estás preso dentro de una cárcel. ¿Vemos la diferencia tan grande que hay entre esto? Entre la cautividad y los presos. Pues asimismo el Señor me enseñó que sucede en el mundo espiritual. No es lo mismo encontrarme una persona y ver que está metida en una prisión donde un demonio,
un gobernante, alguien, un general de Satanás, está apresando esa vida y yo voy en el nombre de Jesús y le digo, fuera, y esa prisión se abre y Jesús ejecuta el que deja salir al preso de la cárcel a la otra parte, una persona que enfrenta una vida más bien que está en cautividad de su alma porque un pedacito de su alma no es todo su ser, es un pedacito de su alma en algún área determinada. Algunos pueden ser en el sexo, otros pueden ser en la comida, otros pueden ser en el temor. Un pedacito de tu alma fue llevado por un poder superior a otra región. Ya no estás gozando de los beneficios de tu reino porque ese pedacito de tu alma está presa en otra región, presa en una cárcel que tiene un tirano que está atormentando tu vida. ¿Lo estamos entendiendo hasta aquí? Muchos cristianos hoy no entienden de nada de esto. Otros muchos cristianos no creen nada de esto, pero esto no los deja libres de las consecuencias que trae todo esto. Por eso tantas vidas. De verdad yo les daría un consejo. En vez de levantarte contra algo que no entiendes, es mejor pedir al Espíritu Santo, dame revelación, porque es tu vida la que va en juego. Por eso tantas vidas, tantos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, que aman, que quieren hacer las cosas bien con Dios y tienen sus vidas tan enredadas que no pueden porque una fuerza enemiga superior los arrastra lejos de su voluntad, los arrastra a vivir en servidumbre. ¿Cuántos han escuchado algo así como el último cigarro que me fumo? ¿No? El último café que me tomo. Eres diabético 1000 por 1000 y el último dulce que me tomo. ¿Por qué? Cuando tú escuchas expresiones así es porque dentro hay servidumbre, hay cautividad. Tú tienes el deseo de no volver a hacerlo, pero una fuerza superior no te permite no volver a hacerlo. Estoy hablando de cuando hay un poder real, ¿sí? Porque otra cosa es lo que yo decía en la adoración. Otra cosa es cuando tú estás gobernado por el reino de la carne y tu voluntad se inclina a hacer lo que a ti te apetece. Cuidado, son dos cosas diferentes. Una persona que se inclina una y otra vez a hacer lo que quiere hacer en lugar de hacer lo que debe de hacer, sí es verdad que entra en cautividad. Y ahí en cautividad ya ese poder superior va a poder contra él. Pero en el camino tal vez solo fueron sus malas decisiones y su inclinación hacia la carne. Por eso os decía antes, no es solo Dios y no es solo Satanás, no, ponle en el medio tu carne, que tú también tienes mucho que decir, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora estamos en ese nivel donde las personas ya han quedado cautivas. Entonces sucede que queremos, pero no podemos, porque estamos cautivos. Ese vicio, ese poder espiritual, ese ejerce como una influencia tan fuerte que aquello que tú creías que era como que un juego, ¿verdad? A los cristianos que les vemos ahí como que juguetear con las cosas, aquello que creías un juego se volvió una prisión. Y después quieres salir y ya no puedes. Y esto trae a tu vida servidumbre. Te estás viendo esclavo de un mal hábito, te estás viendo esclavo de algo que no quieres con todas tus fuerzas, pero como terminas haciéndolo, pues resulta que arroja a tu alma mensajes de indignidad. Mensajes de no vales para nada, no ves que ni para cristiano sirves tú. Cuando una persona me dice yo no sirvo ni para cristiano, es que en su alma hay cautividad. Está en alguna región demoníaca donde está escuchando, su alma está escuchando, tú no vales como cristiano. Ahora, ¿cómo es que yo he llegado ahí? ¿Cómo es que uno puede llegar hasta ahí, hasta esa prisión? Bueno, por supuesto, como hemos dicho, la primera puerta de acceso y la puerta más grande que el infierno va a tener contra ti es el pecado, ¿verdad? El pecado le da una autoridad a Satanás para arrastrar tu vida y encarcelarla. De pronto vas a tener un señor sobre ti, que es tu carcelero. Ya no tienes libertad completa. Pero hay otras muchas causas, como por ejemplo cuando entramos o cuando el alma nos entra en cárceles espirituales que tienen que ver con desfragmentación.
¿Qué es esto? ¿Nunca has tenido, un susto tan grande que has hecho, ¡ah!, pero que de verdad creías que algo se te rompió dentro? ¿Nunca has tenido una impresión tan fuerte en el espíritu, pero tan fuerte que de verdad has sentido que algo se ha roto dentro? Yo tengo recuerdos puntuales de mi niñez. Yo recuerdo perfectamente una vez que entré a un videoclub, creo que te lo he contado alguna vez, y yo, sin querer despistada, entré a la zona de mayores que no tenía que entrar. Y yo vi algo, cuando fui a coger una película equivocada, yo vi algo tan tremendo en esa carátula, tan horrible y tan tremendo, que recuerdo que yo creía que iba a convulsionar en el videoclub, porque me entró algo, una oscuridad tan grande. Yo salí de ese lugar, recuerdo la edad, recuerdo absolutamente todo, recuerdo cómo salí del lugar y no sabía dónde estaba mi casa. Quería llegar a mi casa y había quedado desorientada, porque se abren puertas antes de tiempo. Yo era niña y no estaba para abrir puertas en esa área, y mucho menos la portada infernal que vi. Ahí comenzó la persecución brutal en mi mente para suicidarme. Ahí comencé con esos comentarios a mi madre de cómo tragarme la lengua, porque había visto en alguna película que alguien se suicidó tragándose la lengua. Ahí yo recuerdo ese suceso, y de ese suceso en mi alma yo fui liberada, porque se desfragmentó mi alma y el golpe del infierno a mi alma. Cuidado con lo que los niños ven, y cuidado con quién los dejas, y cuidado con lo que oyen. Que a veces uno cree que los niños no se enteran de nada, y déjame decirte que se enteran de todo. Y de aquello de lo que no se enteren porque no están en edad, ahí estará Satanás para contarles de todo menos la verdad. Cuida a tus hijos. El alma de tu hijo viene en una pieza, viene sin fragmento. Y son los golpes, las palabras, nuestros hechos que empiezan a fragmentar esa alma. Aquí entonces hay un caso, un duro golpe, traiciones profundas. ¿Por qué te crees que hay mujeres que no pueden confiar en un hombre, hombres que no pueden confiar en una mujer? ¿Por qué? Y su pareja ya pasó, ahora tienen una nueva pareja. Pero ¿por qué te crees que están en los patrones de ayer? Porque en el ayer alguien les apuñaló tan fuertemente el alma que se fragmentó. Y ese fragmento fue usado por Satanás para encarcelarlo en una cautividad, llevarlo de las regiones de bienestar, de las regiones de fe, de confianza, de amor, de las regiones en las cuales el Hijo de Dios debe de vivir. Fue fragmentada y fue llevada a prisiones de oscuridad, donde constantemente ese alma en esas prisiones de oscuridad recibe impresiones, porque el alma está viva. Recordamos la bilocación. Estamos vivos en Jesús. Tu alma una y otra vez está recibiendo impresiones de la traición, de lo que te hicieron. ¿Y qué sucede? Que tú en el mundo natural, con la pareja que tienes hoy, tu alma está recibiendo todo eso y tú ya no te fías, estás en desconfianza con todo, le estás chequeando el teléfono. Y la pareja que tienes hoy jamás te hizo un mínimo ápice de nada de eso. Pero es que tu alma quedó en aquella prisión. Y si tú no traes tu alma a libertad, no vas a poder vivir libre, vivir en vida en abundancia. Estás vivo, ya lo sé, pero la vida en abundancia que Jesús dio no la vas a poder llevar. Comienza diciéndole al Espíritu: revélame, revélame, revélame cosas, situaciones, revélame. Hay tantas situaciones que podemos vivir que marcan nuestra vida, ¿sabes? Y marcan nuestra vida tan fuertemente que después el diablo también es muy astuto, porque te haces mayor y una de sus armas contra nosotros es esta. Si ya soy mayor, eso fueron tonterías de la niñez. ¿Cuántos no han dicho cosas así? No, a mí me pasó eso, pero eso ya pasó, eso ya son tonterías de la niñez. Y es verdad, eso ya pasó. Tú creciste, tu mente tal vez lo olvidó. Incluso ya estás fluyendo en otros hábitos, pero de tu alma, a menos que el Hijo de Dios con su unción y su liberación haya pasado por esa prisión, de tu alma nada pasó. Nada pasó. Tu alma sigue fragmentada en alguna región de cautividad.
y que tú hayas aprendido a vivir con ese dolor, hayas aprendido a vivir con esa desfragmentación, hayas normalizado todo lo malo, no quiere decir que en tu alma pasó. Tu alma sigue herida, tu alma sigue llorando, tu alma sigue sangrando. Y aunque hoy eres adulto y tienes comprensión aquí, porque la madurez te hace decir, fue una pequeñez, fue una tontería, todo pasó. Tu alma no está diciendo lo mismo. Tu alma está reviviendo día a día constantemente aquel dolor, porque está metida en una prisión donde todas las impresiones que recibe son de aquel dolor. Yo cuando era niña, las cosas que más me han marcado, y Dios ha traído libertad a mi vida, pero una de las cosas que más me han marcado, yo creo que lo conté aquí una vez, mi padre tuvo una niñez tan mala, tan horrible, que yo creo que luego él no sabía qué hacer con mi niñez. Yo recuerdo que mi madre me contaba que un cura se lo llevaba casi que de madrugada, a las 5 o las 6 de la madrugada, y le hacía ir ahí a la misa. ¿A qué misa si no había ni misa? Y mi padre siempre vivió con terrores en su alma. Y pues cuando yo nací, pues supongo de verdad, él no sabía hacerlo de otra manera. Y recuerdo que lo que más le gustaba hacer era asustarme, pero asustarme de manera brutal. Porque él se colocaba máscaras que te cubrían toda la cabeza, de demonios, de todo lo que el infierno quiso hacer, que ahora está debajo de mí, te lo voy a recordar. Pero él se colocaba esas máscaras tan terribles de cosas demoníacas y siempre tocaba la puerta. Y yo salía corriendo a abrirle la puerta, ¿verdad? Y cuando yo abría la puerta y veía esa máscara, yo nunca voy a olvidar la primera vez, jamás. Porque este fue otro de los fragmentos en mi alma. Otra de las veces que se fragmentó mi alma. No solo por la impresión cuando él me hizo ¡ah! Y yo abrí la puerta y vi un monstruo literal, sino que después vi que el monstruo literal era mi padre. La persona que me tenía que defender me estaba asustando de una manera que realmente yo me quedaba tan paralizada que me costaba respirar. Y recuerdo que corría en la cocina a un lugar que yo creía me podía esconder, pero creía que me iba a dar un infarto. Me saltaba el corazón, estaba histérica, me costaba respirar, se me iban hasta la motricidad de la parálisis del terror que me daba. Y me lo hacía constantemente con diferentes máscaras. Entonces, ¿qué sucedió? Que en mi alma empecé a tener serios problemas con el terror, serios problemas con la protección. Porque a esto se sumaba que a él le encantaba agarrarme y contarme las historias de las personas que se morían y de los ataúdes. Y no quiero contar más allá por si hay niños, ¿vale? Pero todos podemos imaginar cómo terminaba la historia, ¿verdad? Entonces él me contaba y me contaba de fulano y del otro y no era nada verdad, pero a él se lo habían inculcado, a él le habían paralizado y él ahora daba de lo que tenía. Entonces, cuando comencé a crecer, me di cuenta que yo sufría con profundos ataques demoníacos en mi mente y todos tenían que ver con demonios, monstruos, ataúdes y personas en el ataúd. La persecución fue tan brutal porque el fragmento o esa ruptura en mi alma hizo que Satanás se aprovechara y tomara un pedazo de mi alma, la llevara a cautividad y mi alma constantemente recibía muerte, recibía ataúdes, recibía personas en el ataúd ahí, ya sabéis. Recibía monstruos, recibía impresiones. Entonces constantemente iba a la habitación y creía que alguien me tenía que aparecer como un monstruo. Se apagaba la luz por algo y yo creía que alguien me tenía que aparecer como un monstruo. ¿Por qué? Si eso ya había pasado 25.000 años antes. Yo había crecido, había entregado mi vida a Jesús, mi vida iba bien con Dios, estaba apasionada por Dios. Pero no importa. Dios selló mi espíritu con el Espíritu Santo y me dio libertad. Pero mi alma seguía encarcelada. Así que recuerdo que en uno de los ataques más brutales a mi vida fue en mi casa donde vivo hoy. Yo recuerdo que
claramente, claro, el mundo espiritual empezó a abrirse para mí. Entonces comencé a tener esas percepciones del espíritu mucho más fuertes, pero Satanás también se aprovechó, porque las percepciones del infierno también eran más fuertes. Entonces yo recuerdo un día que estaba acostada y tuve una impresión tan fuerte que yo creía literalmente que había un ataúd esperándome para ser enterrada en él. Y empecé a decirle al Señor, Padre, te pido, eres mi libertador. Era una fuerza tan fuerte que yo no la podía controlar. Y le estaba diciendo, Padre, eres mi libertador. Padre, Señor, haz algo, porque me había dado cuenta de que ordenar a Satanás que me soltara no me estaba funcionando de nada. Porque comencé diciéndole, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo, suéltame en el nombre de Jesús. Vete de mi casa, te reprendo. Y nada sucedía, las impresiones eran más fuertes, al punto que empecé en lo físico a no respirar. Todo lo que viví en mi niñez me vino aquí, al presente. Y empecé a no respirar. Y cuando ya veía que ya no podía más, le empecé a decir al Señor, Señor, tú eres mi libertador y tú eres el dueño de toda mi alma. Yo no sé ni de dónde me salió eso. Y empecé a decirle un montón de cosas ahí y de pronto vi como Jesús aparecía en la escena y me decía, está vacío. Está vacío. 2 veces me lo dijo. Y sabes, algunas veces comparto testimonios así y la gente no le da ningún valor. Pero te voy a decir una cosa, todo esto para el mundo entero puede ser una patraña, pero salvó mi vida, porque del día aquel que yo escuché está vacío y en mi espíritu vi un ataúd lleno de luz y yo no estaba en él. Si fuera una patraña no tendría el poder de nunca más por mi mente pasar un ataúd, por mi mente pasar la muerte, por mi mente pasar nada que tenga que ver con monstruos, con demonios o con personas enterradas vivas. Nunca más. Dios es nuestro libertador. Y si tú le clamas a Él, Él viene y te liberta. Amén. Pues dale ese aplauso porque viene libertad para ti de toda cautividad. Aunque reprendía a Satanás, estaba librando la batalla equivocada. Y es lo que a veces nos sucede a nosotros. Hay cosas que nos van mal y comenzamos a librar batallas equivocadas. Tal vez comenzamos a ir contra Satanás, suelta mi vida, suelta mi economía. Y lo que está sucediendo es que tus obras de la carne están dando fruto de carne, fruto de podrido, fruto de destrucción. Entonces la pelea no tendría que ser con Satanás, tendría que ser con tu propia carne. Pero es que otras veces estamos reprendiendo al diablo y diciéndole, suéltame en el nombre de Jesús. Y no hay ningún demonio que te esté haciendo frente ahí, como era en mi caso. No había demonio alguno que me estuviera haciendo frente en todas esas impresiones. Era mi alma desfragmentada, porque a Satanás no le hace falta toda tu alma, ni todas las áreas de tu vida. A Satanás con una mínima que tenga, él ya tiene la conexión para controlar todo el exterior. Era el pedacito de mi alma que gritaba y clamaba por libertad, hasta que ese día el Señor vino y se hizo la luz. No son locuras, cambian vidas. No son locuras. Cuando el Evangelio se aplica, te cambia la vida. ¿Sabes a quién no le interesa que tú sepas que esto no son locuras? Al espíritu de incredulidad, que mientras gobierna sobre ti, nada que tenga que ver con la fe, nada que tenga que ver con lo espiritual, nada que tenga que ver con el mundo invisible, puede operar en ti, porque ya está operando el gobierno de Satanás. ¿Cuántos reyes hay en un reino? 1. Y si sobre ti está reinando la incredulidad, no hay lugar para la fe. No hay lugar para lo espiritual. Si en ti está reinando la carne, ya no hay lugar. Entonces, como hemos venido aprendiendo, de la misma manera que hay lugares celestiales en plural, también hay diferentes lugares infernales que Satanás usa. Sabes que los salmos, como te he dicho, nombran un montón de estos lugares. Es súper interesante hacer un estudio de esto.
Pero Dios me llevó también a Mateo. Además, precisamente esta mañana estábamos como que indagando todavía más ahí. En Mateo 18, en el Nuevo Testamento, cuando están contando la historia de que aquel hombre le perdonó a su siervo, ¿recordamos la historia? Pero después el siervo no quería perdonar al que le debía. Entonces viene el hombre y dice, ¿cómo? Con todo lo que yo te he perdonado, ahora tú vienes y no quieres perdonar. ¿Qué sucede en la historia? La historia habla de que este hombre es metido, léelo en la Nueva Traducción Viviente, que se entiende a la perfección. Este hombre es llevado a prisiones y también es atormentado por verdugos. Esto sucede en lo natural. Si tú no perdonas a un hermano, viene Dios y te mete en prisiones y te envía verdugos. No, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no puede ser contradicha. Y la palabra de Dios dice que a los hermanos que no perdonan son enviados a cárceles espirituales y que verdugos vienen a atormentarlos. ¿Dónde se cumple esto? En tu alma. En tu alma. Y a veces no le damos importancia a lo que Dios dice cuando dice perdona. No le damos importancia porque creemos que en lo natural nada ha sucedido. Pero es que tu alma quedó en prisiones. ¿Y cuántos me dicen aquí que cuando tienen algo contra alguien y cuanto peor sea, mira, tú duermes con la persona, comes con la persona, constantemente en tu mente está la conversación de la persona, porque me hizo esto, porque me dijo aquello? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabes por qué? Porque tu alma quedó encarcelada y constantemente estás recibiendo los mensajes del infierno. Por eso tú no puedes desconectar tu mente de la conversación, no puedes desconectar tu mente de lo que te hizo, no puedes desconectar tu mente de aquello que pasó hace 20 años. Pero en ti sigue vivo, porque tu alma está encarcelada en una prisión donde diariamente escucha a los verdugos atormentarte y percibe todas las impresiones de lo que sucedió en aquel momento. Jesús vino a darte libertad en todas las áreas de tu vida. Y muchas veces sufrimos por falta de perdón y muchas otras veces sufrimos, ¿sabéis por qué? Por no contar las cosas. Es que ¿qué van a pensar? Mira, mejor que piensen lo que sea, pero tú cuéntalas. Cuéntalas. Hay libertad en contar las cosas, porque las confesiones hacen que las cosas que están en lo oculto, en la oscuridad, en prisiones de oscuridad, las confesiones tienen el poder de arrancar todas esas cosas y sacarlas a la luz. ¿Cuántas personas solo con confesar han sido libres? Porque así opera el mundo espiritual. Tú con una confesión arrancas acontecimientos arraigados en tu interior y los sacas públicamente a la luz. Y sucede que Satanás ya no puede obrar porque él no puede obrar en la luz. Solamente puede controlar tu vida, controlar tu mente, controlar todo tu ser a través de prisiones de oscuridad. Y muchas veces las personas tienen vergüenza porque piensan que vamos a pensar mal. Y mientras esa vergüenza les gana, ellos están presos en cautividad. Dios tiene planes contigo. Pero para poder avanzar y tomar sus promesas tienes que ser liberado, liberada. Dime tú qué vas a conquistar desde una prisión. O dime tú qué vas a conquistar o qué vas a disfrutar en la vida si tú me dijeras a mí, yo soy el heredero de todo, pero estoy en otra región preso. Nosotros somos herederos, coherederos con Cristo, pero si nuestra alma está presa en otra región, no podemos disfrutar de nada. Yo recuerdo una vez hace mucho tiempo orando por un hombre, era un pastor, y la verdad que dijo algo que, no sé, me tocó el corazón. Y le empecé a hablar al Señor de él y le decía que no podía verle como que avanzar. Ya me había contado muchas cosas y yo decía, no veo como que el progreso o la mejora. Y en un momento Dios me abrió el mundo espiritual y yo vi a ese pastor y estaba dentro de una prisión con una Biblia. Y estaba con la Biblia abierta y estaba leyendo y leyendo y leyendo. Y Dios me hacía saber, Él me ama, Ana. Él me busca, Ana. Y Él me ama. Pero no puede progresar en su ministerio porque está preso. Entonces yo pensé, bueno, seguro es que no sabe de estas enseñanzas y su alma
está presa en alguna cárcel, Señor, y por eso veo que por mucho que te ame o por mucho que te busque, pues no puede avanzar. Y de pronto Dios como que amplió la visión y me dejó ver que en su prisión ponía no valgo, porque todas las prisiones tienen una etiqueta. Y en esa ponía no valgo. Todo lo que él hablaba desde su púlpito o a su congregación, aunque en sus palabras y en su intelecto venían de yo soy el pastor, su alma lo que impartía era yo no valgo para esto, yo no valgo. Tú eres más, como hemos aprendido, ¿verdad?, por lo que impartes que por lo que hablas. Por eso puedes escuchar en dos bocas, Jesús te ama, y en una te resbaló y en la otra te prendió en fuego. Porque lo que hablas llevará el poder de lo que llevas dentro. Y si tu alma está en prisiones de no valgo, puedes estar diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y que viene a libertarte ahora mismo, que tú mismo estás enviando no valgo, esto no va a ser así. ¿Veis la importancia de rescatar el alma? Tercera de Juan 1:2, amado, hoy te dice Dios a ti, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay que hacer al alma prosperar. Hay que sacar el alma de las prisiones espirituales. Hay que rescatarla de cautividad para que aquí en el mundo natural, en esta vida física, tú y yo podamos avanzar. Porque si no, morirás con la salvación, pero no habrás disfrutado de nada de lo que tu Señor tomó para ti. Y aquí vienen las listas. Después de todo lo que te he explicado, ahora entenderás mucho mejor por qué Dios te colocó acontecimientos pequeñitos. ¿Sabéis qué acontecimiento me pidió poner en mi lista? Es que esto fue ayer y lo tengo reciente. Yo siempre he sido golpeada por un espíritu de abandono muy fuerte. Y sé que ha habido momentos muy puntuales en mi vida, ¿verdad? Pero ayer el Señor me traía un recuerdo que año tras año, yo no sé por qué siempre está en mi mente. Y yo sé que tengo 3 años y estoy en unas rejas, en unas verjas diría yo, pero rejas creo que se dice por aquí. En unas verjas, en unas rejas, estoy así agarrada y yo estoy llorando que se me está desgarrando el alma. Pero se me desgarra el alma y grito y estoy sola. Y por muchos años esto venía a mi mente, esta imagen, y era tan real que me estremecía. No sé por qué me estremecía. Y una vez, hablando con mi madre, le estábamos hablando de la casa de niño que había al lado de mi casa y le dije, no, pues gracias, ama, ¿no?, que te has ocupado de tus hijas, de criarlas, de no dejarlas en casas así, donde ves las almas de los niños desgarradas. Y ella me dijo, no, si a ti te metí. Y yo, no me digas. Me dijo, y duraste un día, porque pasó tu abuelo por allí y te vio con el alma tan desgarrada y llorando tan a grito pelado, que vino a casa y me dijo, saca a la niña de ahí, tuvimos que ir a por ti, Ana, y seguías llorando. 3 años. Un ser humano no recuerda las cosas que suceden cuando tenía 3 años, pero mi alma las recordaba a la perfección. Yo tenía la imagen y la memoria de un hombre que venía allí. Ayer anoche el Señor me decía que había sido Él. Y esta mañana me confirmaba que había sido Él. Que Jesús, en mi abuelo, vino a sacarme de ese fragmento que Satanás quiso hacer en mi vida de dejarme desamparada. Cada vez que yo pasaba por esa casa de niños, para mí era la casa de los terrores. Podía tener 20 años, 30 años que yo pasaba por aquellas verjas y para mí era la casa de los terrores. Porque se fragmentó mi alma con 3 años, en ese momento en que mi madre me dejó. Hay cosas así en nuestra lista. Muchos de vosotros me habéis dicho que Dios os ha hecho escribir cosas que no tenían ni sentido, pero que cuando las escribías o cuando ibas a orar por ellas, Dios se manifestaba en ti y a veces lo malo se te manifestaba en ti. ¿Por qué? Porque lo que para ti no tiene importancia, para tu alma tal vez ha sido la pieza, la clave
donde quedó errada, donde quedó quebrada, donde quedó encarcelada. Hoy el Señor me dijo, vete y en mi nombre publica su libertad. Y yo le creo. Como os dije el otro día, años atrás, hubiera dicho, dime, Señor, qué canción va a sonar mientras esto sucede. Y dime qué palabras de renuncia tengo que decir. Sabéis, todo esto está bien, pero hoy nada de esto me importa. Porque con la única presencia del Señor aquí y con la única palabra del Señor aquí para desatar tu libertad, para nosotros es más que suficiente, porque entonces podremos decir, hecho está. Amén. Tienes que creer que Él hoy ha venido a libertarte y a publicar libertad a la cautividad. Así que voy a pedir los músicos vengan y también voy a pedir a los adoradores y voy a pedir que si tú crees que estás cautivo en alguna área de tu vida, si tú crees, tal vez para estas personas que no han hecho las listas porque son nuevos en la iglesia, pero tú estás recordando ahora impresiones en tu espíritu, cosas que dices, pues yo tengo este recuerdo o esta desconfianza o este patrón se repite en mi vida, pues entonces ven a decirle al Señor, yo necesito libertad. La Biblia dice en el Salmo 40, este es un salmo que Dios me dio para ti, para este momento. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabes? Has obedecido a Dios. En muchas otras predicaciones yo te decía que tenías que buscarle. Hablábamos del alma y yo te decía lo fundamental, ¿recordáis? Yo os decía, os podría decir muchas cosas a hacer, pero la fundamental es buscarle. Pues Dios hoy me hacía sentir, me buscaron, Ana, me buscaron y ahora me van a encontrar. Pacientemente has esperado a Jehová y Él se ha inclinado a ti y ha oído tu clamor. Y ahora tú podrás decir hoy, me hizo sacar del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tú hoy saldrás diciendo esto de aquí. Tú hoy saldrás con esta libertad de tu cautividad. Porque el Señor dijo, he venido a libertar a los cautivos. Y yo oro por todos aquellos también que nos están viendo en las redes sociales. Si no has hecho estas listas, no importa, estás a tiempo. Ahora mismo incluso puedes parar un momentito este vídeo y decirle al Espíritu Santo, tráeme a mis recuerdos. ¿Qué cosas están impregnadas en mi alma? ¿Qué cosas fragmentaron mi alma? ¿Qué cosas, Señor, son aquellas que yo tengo que colocar delante de ti para que tú traigas libertad a mi cautividad? Si estás metido en prisiones y has quedado preso en sucesos, Dios te va a traer libertad. Porque cualquier prisión que Satanás haya levantado contra ti, no tiene poder de quedar levantada para apresarte cuando viene el Hijo de Dios. Cualquier cosa que el infierno ha usado para conectarte, hoy en el nombre de Jesús va a perder su poder y vas a quedar libre para Jesús. Si estás en el pozo de la desesperación, si dices es que por años creyendo en Jesús, pero pareciera que mis pies están en el lodo cenagoso, no puedo avanzar, no siento avanzar. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Dice que Él te colocará tus pies sobre la peña y enderezará tus pasos. El Espíritu de Dios está aquí para librarte, para traer libertad de tu cautividad y para sacarte de toda prisión espiritual. No te vayas como estás. No os vayáis como estáis. Comienza ahí a decirle al Señor, comienza a clamar, tú eres mi libertador, tú eres mi Señor, tú eres mi libertador. Saca mi alma de las prisiones, saca mi alma de las prisiones. Comienza a clamar al Señor. Clama a Jesús. Clama a Jesús, Él te va a responder. Dile, mueve el estanque de mi ser. Mueve el estanque de mi ser porque tal vez ni yo mismo sé dónde estoy, pero quiero ahora que muevas el estanque de mi ser y me traigas a libertad, Señor. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu comience, Señor, a traer las impresiones al Espíritu, Señor, de dónde están
y a dónde tú los vas a sacar. También, Señor, te pido en esos acontecimientos, Señor, violaciones, Padre, momentos que han fragmentado el alma de estos mis hermanos, de los que nos están escuchando, Señor. Te pido ahora que el Espíritu Santo irrumpa en esas escenas y tú te muestres a ellos, Señor, para cambiar la escena. Que su alma quede libre de toda cautividad, que su alma quede libre de permear el infierno. Nunca más, Señor, beban aguas amargas. Nunca más, Señor. Y yo te voy a pedir que vengas aquí al frente si le quieres decirle al Señor: sí, Señor, yo soy esa persona. Ven aquí al frente porque Dios va a traer sobre ti libertad. Amén. No es una libertad como decirle a un demonio sal fuera, pero es una libertad que tu alma va a experimentar. Que si tu alma ha estado en prisiones, va a salir a libertad. Que si tu alma ha estado dolorida, que si tu alma ha estado o está, tú puedes permear en el mundo espiritual, puedes recibir esas impresiones en el mundo espiritual, pues tu alma va a ser sacada de esas cárceles, de esas regiones. No te pertenece a ti, no te pertenece a ti vivir en un reino que no es el tuyo, ser llevado en cautividad a una región que no es la tuya. No te pertenece a ti. Ahora Jesús, el Señor, el Salvador, va a ir a rescatarte de esa región de oscuridad, de esa región donde un tirano te tiene en servidumbre, de esa región, sin juzgarme, dice Dios, sin juzgarte si entraste en esas regiones a causa del pecado, o si entraste en esas regiones a causa del pecado de otros. Es que no importa, Dios no ha venido a juzgar, ha venido a libertar. Pero recuerda, sois sociedad. Él hace lo que tú no puedes hacer y tú haces lo que puedes hacer. Vienes aquí al frente y le dices: libértame, Señor. Comienza a clamar, libértame, Señor, libértame, Señor. Mueve el estanque. Hay libertad para ti. En el nombre de Jesús publico tu libertad y declaro que Jesucristo ha venido a deshacer las obras del infierno y en ti son deshechas hoy. En mi ser.